de Lucas. Recuerdan que hicimos una pausa la semana pasada para meditar sobre el importante acontecimiento del nacimiento del Mesías prometido, de nuestro Señor Jesucristo. El domingo meditábamos en eso, ¿no? ¿Cómo es que vino Dios al mundo haciéndose como nosotros, tomando forma de hombre, ¿no? Para cumplir con el pacto de redención que Dios había prometido al hombre. Veíamos que aunque, ¿se acuerdan? El 25 de diciembre no es el día exacto en que Jesús nació, es el día que el cristianismo y muchas culturas del mundo han adoptado para celebrar su nacimiento. Y comentábamos que era una buena oportunidad para reflexionar que Jesús vino al mundo y poder compartirlo con todos los demás, ¿no? Aunque, te decíamos, ¿recuerdan? Debía ser algo que nosotros, como verdaderos creyentes, debemos hacer cada día de nuestra vida, ¿no? No solamente en Navidad, sino cada día estar agradecidos porque Él vino al mundo, Él dio su vida y cada día debemos recordarlo y compartirlo con los demás. Y durante la semana que yo estaba orando para preparar la prédica, fíjense que llegó a mí una noticia que llamó mi atención grandemente. Fue que la fiesta de Hanukkah que celebra el pueblo judío coincidió este año precisamente con el 25 de diciembre, con el día de Navidad. Un hecho que no ha sucedido muchas veces, ya que, como sabemos, es una fiesta que se mueve, ¿no? Los judíos mueven su calendario litúrgico, ¿sí? El de sus fiestas, con el calendario lunar, ¿no? Se rigen por un calendario lunar, no con el calendario gregoriano. Entonces, el que haya coincidido con el 25 de diciembre, la fiesta de Hanukkah, que también se le llama la fiesta de la dedicación del templo o la fiesta de las luces, es algo que llamó fuertemente mi atención. Y por eso Dios me llevó a ahondar un poco más en esa importante fiesta. Dije, bueno, ¿y qué es la fiesta de Hanukkah? Y descubrí que el Evangelio de Juan nos dice que el Señor Jesús, ¿qué creen? La había celebrado por estas mismas fechas, porque se celebra en el invierno, pocos meses antes de la celebración de la Pascua. El Señor Jesús, hace más de 2000 años, también celebró esta fiesta, la fiesta de Hanukkah. Y entonces comencé a orar para ver si debía predicar sobre esto, aprovechando también la coincidencia de la época y el fin de año. Y me sorprendí cuando vi que tiene relación también con una lámpara o una menorá, como le llaman los judíos, ¿no? Así se dice en hebreo, lámpara, candelabro, menorá. Y de hecho, a la fiesta de Hanukkah también se le conoce como la festividad, les decía, de las luces, ¿ok? Tal como el pasaje de Lucas que nos tocaba ver el día de hoy, la lámpara del cuerpo. Entonces el Señor ahí me confirmó que sí debía predicar sobre estos dos temas, al mostrarme que hay relación en ellos, ¿no? El mensaje de Jesús por medio del Evangelio de Lucas que hoy vamos a ver sobre la lámpara del cuerpo, lo que es como una menorá, una lámpara, y en el ¿Me ayudas a darles agua a los gallos? la fiesta de Hanukkah. Así que vamos a ver este mensaje iniciando con Lucas 11, del 33 al 36. Vamos a ver qué nos dice. Está titulado precisamente en Reina Valera también como la lámpara del cuerpo. 33 al 36, por favor. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno,
también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Muchas gracias. Amados hermanos, el Señor Jesús, ¿qué creen? Nos da un mensaje otra vez muy importante, que en este fin de año nos debe de ayudar a reflexionar. Y la primera reflexión es esta. ¿Has puesto en oculto la luz encendida? ¿La has puesto debajo del almud, como dice aquí la palabra? ¿O la has puesto en el candelero, en la menorá, para que los que entran, como dice el 33, vean la luz, ¿no? Para que los que entran vean la luz, como lo dice el Señor Jesús. Muchos seguramente ya han escuchado la palabra almud, ¿no? Hace casi 2 años, no sé si se acuerdan, también me tocó predicar esto, cuando estábamos en Agua de Vida. ¿Quién se acuerda qué es un almud? ¿Alguien sabe qué es un almud? Así es. Un cajón, ¿no? Sí, es un cajón. Yo me lo imagino como lo que hoy le decimos un huacal, ¿no? ¿Sí? Es un cajón donde se ponían las cosechas y que tiene una medida estándar, ¿sí? Es decir, esos almuds miden lo mismo porque son utilizados también para comerciar, ¿ok? ¿Sí? Entonces ya cuando sabían que era un almud a lo mejor de mangos, pues ya sabían más o menos cuántos cabían, ¿no? ¿Sí? Aproximadamente con eso sabían cuántos almudes podían comerciar y mover. Entonces, aquí, el almud, pues lo que nos dice el Señor Jesús, que cuando hay una menorá, ¿no? Una lámpara, una luz encendida, nadie la pone, ¿no? Debajo del almud. Sería algo ilógico, ¿no? ¿Qué propósito tendría que prendieras una lámpara para después ponerle un cajón encima? ¿No? Por eso dice el Señor, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. ¿Sí? Ese es el propósito de una menorá, ¿no? De un candelabro, de un candelero que dé luz, ponerla en lo más alto que se pueda, ponerla donde más alumbre a los demás, ¿sí? Para que los que entran, dice, vean la luz. ¿Ok? Pero si en algún momento, yo te diría, no estás siendo luz para los demás, es como si estuvieras poniendo el candelero en el almud, ¿no? Debajo del almud, no en lo alto. Y te digo algo, una luz encendida es muy difícil ocultarla y que no se vea. Pero si alguien ha podido ocultarla, si tú has logrado ocultarla y los demás no pueden ver, es que quizá, como dice la palabra, tu cuerpo está en tinieblas. Si los demás no pueden ver esa luz, es porque el cuerpo está en tinieblas, porque la luz no la puedes ocultar, lo dice el Señor, ¿no? ¿Quién teniendo esa luz la va a meter abajo de la luz? Debemos revisar si nuestra menorá del cuerpo, nuestra lámpara del cuerpo, que es el ojo, dice el Señor, es luz. Porque dice, porque cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Amados, esto es algo bien importante. Y todavía lo reflexionaba en la mañana y pensaba, dije,
¿Cuántas cosas hoy? El mundo está lleno de cosas malignas, ¿no? De cosas que son incorrectas. Simplemente basta con abrir el celular, ver en Facebook, ¿no? Yo veía las felicitaciones ya de mi cumpleaños y todo, y la cantidad de publicaciones que vienen ahí, de veras te llevan a lo que quieren es contaminar tu cuerpo, ¿no? Si tú te quedas en esas publicaciones, ahí empiezas a meter cosas del mundo que no son adecuadas, ¿no? Y lo único que hacen es contaminarte, contaminar tu mente, contaminar tu alma, como lo dice el Señor, ¿no? Por eso dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, es el que capta, ¿no? Es de donde recibes mucha información. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? Porque eso es de lo que se está alimentando tu cuerpo, tu alma. Y si ese ojo es maligno, si ese ojo al ver las cosas del mundo, ese ojo al ver a un hermano, ¿sí? No necesariamente nada más es el Facebook, no necesariamente solo son las lecturas. Si tu ojo al voltear a ver a un hermano lo critica, lo juzga, ¿qué quiere decir? Que está siendo maligno, ¿no? Si no puede generar misericordia, está siendo maligno. Hoy oraba en la mañana junto con mi esposa y le daba gracias al Señor por, por todos estos años que me ha dado, pero principalmente le decía, Señor, porque me mantienes de rodillas, porque hay tantas cosas en mí que tienes que limpiar todavía. Yo le decía cuánto me molesta y lo reconocía cuando veo que la gente no se acerca al Señor, que no entrega su vida, ¿no? Y digo, y eso está mal, no me debe de molestar, ¿no? ¿Por qué? Porque Él así metió sus manos un día. Dije, cuando yo estaba en la inmundicia donde me encontraste, tú metiste tus manos ahí en ese lodo cenagoso, ¿no? Y no te, su limpieza, su majestad, su santidad, no le impidió poder abrazarme y levantarme. ¿Se dan cuenta? De esa misma manera nosotros tenemos que ver que nuestro ojo sea bueno y no maligno, que cuando algo nos moleste de nuestros hermanos, inmediatamente recurramos a Él y digamos, fortaléceme, Señor, que yo sea como tú, que pueda mostrarle amor, que pueda mostrarle misericordia al hermano que lo está necesitando, ¿verdad? Así debe de ser nuestro ojo. Nuestro ojo debe ser bueno para que nuestro cuerpo también esté lleno de luz, no esté en tinieblas, ¿no? Que el ojo no sea maligno, porque así, si el ojo es maligno, dice, también tu cuerpo está en tinieblas. Y no debe de ser así. Por eso les decía, la menorá del cuerpo, nuestra lámpara, esa luz, si es una luz que está alimentada de la luz admirable del Señor, es imposible que pueda estar en tinieblas. Es imposible que podamos decir, como muchos dicen, es que son cristianos carnales, creyentes que son carnales, que viven en la carne. Eso no existe, amados, créanme. Esa doctrina está equivocada. No puede haber alguien que en verdad tenga al Señor Jesús en su corazón, que sea tinieblas, que viva como el mundo, ¿no? Que viva siendo carnal. No, ese hermano sí es salvo, pero es adúltero. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser? Entonces el Espíritu de Dios es ineficaz. Por supuesto que estamos luchando con muchas cosas, pero esa luz cada vez, ¿qué hace la luz admirable del Señor? Nos ilumina y nos deja ver realmente cuál es nuestra situación delante de Él, qué estoy haciendo. Pero si te mantienes en tinieblas, si la luz no te da, ¿qué crees? Pues no, tú mismo te mientes diciendo, creo que estoy bien, no estoy tan mal, ¿no? Hay otros que son más pecadores. Todos somos pecadores, entonces yo estoy, sí, claro, estás en un proceso de transformación, pero la luz admirable del Señor tiene el poder para hacer que tu cuerpo se ilumine, ¿sí? Y es cuando tu ojo entonces debe de estar captando esa luz, ¿sí? Estar tu ojo siempre, para que tu ojo sea bueno, como dice, tiene que estar atento
a las cosas del Señor. Y qué mejor estar siempre, ¿no? Viendo su palabra, que es donde Él nos dejó escrito precisamente qué es bueno y qué es malo, cómo discernir, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos. Y lo principal es cómo debemos de vivir gozosos dando la gloria. La Biblia es precisamente esa guía que Él dejó para que nosotros logremos vivir dándole la gloria a Él. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestro cuerpo, nuestro ojo? Por supuesto que era maligno antes de recibirlo, ¿no? Por supuesto. Y siempre estábamos tendientes a las cosas malas y era lo que más recibíamos. Y recibimos mucho de eso. Pero cuando llegó esa luz admirable a nosotros, cuando fuimos justificados por su sangre, ya somos limpios, ¿no? Y entonces empieza ese proceso de santidad que Él está haciendo. Debemos de seguir perseverando en eso, seguir en su palabra cada vez más, para que así se mantenga también nuestro cuerpo, que sea limpio, lleno de luz y no maligno en tinieblas. Por eso les decía, un verdadero creyente no puede estar en tinieblas, porque precisamente la menorá, que es este candelabro que está en la imagen, a ver si la que sigue puse esa imagen, Luz. A ver, ya lo leí. Ahí está. Esta es una menorá, es el candelabro que es parte de los elementos del tabernáculo. Incluso el pueblo judío hasta el día de hoy lo considera el segundo elemento más sagrado después de las escrituras, ¿sí? Que están guardadas en el arca de la alianza, ¿no? Dentro de los elementos del tabernáculo que está el arca, el segundo más sagrado considera que es la menorá. ¿Por qué? Porque esa menorá, fíjate, tiene ciertas características que nos van a dejar ver esto que te digo, lo vamos a entender. Porque un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo, no puede estar en tinieblas. Porque la menorá siempre alumbraba. Tenía esa característica de que nunca se apagaba. El candelabro menorá fue hecho, fíjate, de oro puro. Todo es de una sola pieza de oro labrado a martillo, ¿sí? Como lo explica Éxodo 25, 31, si quieres saber más. En Éxodo 25 está todos los elementos del tabernáculo y cómo Dios le dio las instrucciones a Moisés. Hay una caña central, ¿te fijas? Hay una caña central, es esta, y tiene 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro, ¿sí? Y está ubicado frente a la mesa de los panes de la proposición, en el lado sur del tabernáculo y dentro del lugar santo, ¿sí? Es decir, dividido por el primer velo y después el segundo velo donde está el lugar santísimo, que es donde está precisamente el arca, ¿no? De la alianza, ¿ok? Entonces, esto tiene un significado espiritual, amado, por supuesto, porque todo el tabernáculo sabemos que apunta al Señor Jesucristo. Es la representación clara del Mesías. Cada elemento que tiene el tabernáculo, ¿sí? Representa al Mesías, ¿ok? El lugar donde se hacía la expiación, ¿no? Está hablando ahí se hacían los sacrificios. Está hablando del sacrificio del Cordero. La puerta de entrada está hablando de la puerta que es Él, ¿no? Él lo dijo, yo soy la puerta por la que se entra al lugar santísimo, ¿no? Todo ya veremos en algún momento, me gustaría ver, tenemos un estudio del tabernáculo, pero ahorita, de momento, me quiero enfocar en la menorá, ¿no? La menorá tiene una ubicación, pero también el tabernáculo, ¿recuerdan dónde estaba ubicado? ¿Por qué les digo que es la representación clara del Mesías? ¿Se acuerdan cuando predicamos el año antepasado, sobre Josué? ¿No? Veíamos
que Dios entregó la tierra prometida, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de que Jesús es el mismo tabernáculo, porque ¿quién se acuerda dónde estaba ubicado el tabernáculo de reunión? ¿En dónde estaba Silo? ¿Se acuerdan del mapa? Lo hubiera puesto, fíjate. Había un mapa que les puse como 3, 4 sesiones, ¿se acuerdan? Y Silo estaba exactamente en medio de toda la tierra prometida, ¿no? De las tierras que había entregado a las 12 tribus, ahí el Señor decidió poner Silo, que era el lugar donde se tenía que ubicar el tabernáculo, que hoy es Jerusalén, ¿no? Donde debe de estar el templo. Nos podemos dar cuenta, por eso, que Jesús es ese mismo tabernáculo, ¿no? El sistema de sacrificios, como yo les decía, apuntaba precisamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué les voy a decir? ¿Por qué les comento que es exactamente, es Dios mismo? En Éxodo 25:8, ¿sí? El Señor Jesús, Dios le da precisamente las órdenes y le dice a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, ¿sí? En ese santuario, dijo, yo habitaré en medio de todos ustedes. Por eso lo puso en medio de las 12 tribus, ¿sí? En un punto donde estaba en la parte central. Y podemos ver que aquí se cumplió esta promesa en Cristo, quien como un humano encarnado al nacer, en una naturaleza humana, ¿qué hizo? Habitó entre nosotros, ¿no? Así está registrado en Juan 1:14. ¿Quién puede leer, por favor, Juan 1:14 para que veamos esto? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermano Raúl. Amén. Ahí está. El Señor había prometido que por medio del tabernáculo Él iba a habitar en medio de ellos, ¿no? Él mismo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Él mismo, Jesús, el tabernáculo estaba apuntando precisamente a nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo y cada uno de los elementos son la imagen de Cristo. Y la menorá precisamente, que es la luz que alumbra en el lugar santo, ¿sí? ¿Quién es la luz? Jesús, ¿no? Él es la luz del mundo, Él lo dijo, ¿no? ¿Verdad? Es la luz del mundo. Entonces, todo, si se fijan, apunta precisamente a Él. Entonces, por eso encontré esa relación entre la menorá, el candelabro, y lo que el Señor nos manda también a cuidar en esa luz. Vamos a seguir viéndolo, ahorita te va a quedar más claro. El Señor indicó dónde tenía que estar ubicado el candelabro, ¿no? En el lugar santo, afuera del lugar santísimo, como les decía, entre los dos velos, ¿no? Y el lugar santísimo era donde solamente podía entrar el sacerdote. Pidió que estuviera en la parte sur, frente a la mesa de los panes de la proposición. Y te quiero compartir cómo en la actualidad le siguen dando un significado espiritual a esto el pueblo judío, ya muy actual, ¿eh? Encontré una página de internet que se llama Enlace Judío y encontré esto que me pareció muy interesante que te voy a compartir. Fíjate, dice, la posición donde se encontraba no es un detalle sin importancia, ¿eh? Los dos elementos frente a la cámara sagrada que guardan las tablas de la ley son los elementos a través de los cuales se materializa la Torá en este mundo. El pan de los Kohanim, que son los sacerdotes, Kohanim significa sacerdote, dice, representa el mundo material, el trabajo, los comerciantes, todo lo que sostiene al mundo físico.
Mientras que la menorá, que representa el alma, ¿sí? El carácter espiritual del ser humano, los anhelos que tiene, la luz interna que brilla dentro de la persona. ¿Se dan cuenta? Cómo la menorá tiene precisamente una gran relación con lo que el Señor Jesús estaba hablando, ¿no? Esa luz que hay en nosotros debe de brillar, ¿no? Es una luz que viene dentro. Sale de nosotros, ¿no? ¿Y dónde está ubicado? Fíjense, continúan diciendo, el brazo central representa la luz de Dios y su sabiduría siempre infinita. El brazo que veíamos en medio, ¿no? Los 6 brazos son la sabiduría del hombre y los caminos que tenemos para acercarnos a él. Por eso van los 6 brazos unidos a la caña central. Y sí tiene sentido. Sabemos que el número 6 es un número que representa al hombre, ¿no? El número 6, cuando hablamos del número 6 siempre hablamos de humanidad, del hombre. Entonces, esos 6 brazos son esa unión y la única manera que hay para que esa luz se encienda, porque cuando se enciende la menorá, ¿sí? El brazo de en medio es una luz que no se extingue nunca. Pero de ahí, después tienen que, más adelante en Éxodo 25, 31, van a encontrar cómo se hacía el aceite con el que se llenaba. Lo hacían de aceitunas, ¿no? De olivo era aceite que se exprimía y solo las primeras gotas eran las que usaban. O sea, tenía que haber muchas gotas. Lo demás que salía ya se utilizaba para comer, ¿no? Pero las primeras gotas que eran exprimidas, ¿sí? Esas eran las que se utilizaban para encender el candelabro, ¿vale? Entonces, pero se utilizaba siempre de la luz que estaba en medio, que no se extinguía. Y tenía que, ya en la tarde, cuando se empezaba a consumir el aceite, otra vez tenían que volver a estarlo rellenando, ¿no? ¿Sí? Siempre tenían que estar haciendo esto. Entonces, me parece muy lógico que esos 6 brazos fueran la representación precisamente del hombre, ¿no? Que debe de ir solamente a la sabiduría de Dios para poder, ¿sí? Acercarnos a Él. Dice aquí, continúa, también representan las características del corazón que pueden ser perfeccionadas. Las copas invertidas sobre las cuales se ponía el aceite representan que la luz espiritual es interior, emana de adentro, no desde afuera. Por eso el Señor Jesús, ¿qué dice? ¿No? Que mira que tu luz, ¿no? Que tu ojo sea bueno, para que tu cuerpo sea también bueno, ¿no? Que no sea maligno y que tu cuerpo esté en la luz, todo lleno de luz y no tinieblas. ¿Ok? Entonces, esta representación del tabernáculo nos habla muy bien también de lo que es nuestra lámpara, nuestra menorá, de lo que habla el Señor Jesús, ¿no? Aquí podemos ver en esto que les hablé del enlace judío, cómo le dan un significado ellos a la menorá y su ubicación dentro del tabernáculo, que creen, es muy similar a lo que el Señor nos muestra en Lucas 33 al 36, ¿no? Ellos también ven al cuerpo como una lámpara que debe ser luz, porque continúan diciendo, las ventanas en el santuario estaban construidas de cierta forma que expandieran la luz hacia el exterior. Esto es porque, dicen, Israel recibe de la Torá el mandato de ser una luz para las naciones. Es decir, debe ser un ejemplo para el resto del mundo. Su luz debe emanar hacia afuera, tal como la luz de la menorá se proyectaba desde el interior del santuario hacia afuera. Sabemos que aunque muchos de ellos aún no reconocen al Señor Jesús como su Salvador, y por supuesto no están tomando esta enseñanza del Nuevo Testamento, ¿sí? Aunque Él vino a dárselas a ellos, ¿no? Él vino a hablarles a ellos les estaba hablando, ¿sí? Esta enseñanza
Ellos hoy sabemos que la han desechado, ¿no? Muchos, algunos, ¿no? La gran mayoría. Vemos precisamente que esa enseñanza, el significado espiritual, es el mismo que ellos le dan a la menorá, es el mismo que el Señor Jesús también le habla a ellos mismos en Lucas. ¿Ya vieron? Es igual, ¿sí? Él les estaba hablando de que su lámpara saliera hacia afuera y fuera buena, ¿no? Que pudiera salir, que no la escondieran en el almud, que no estuviera en tinieblas, ¿sí? La luz se debe expandir hacia el exterior y ellos mismos saben que deben ser luz también, ¿no? Lo dicen en su página, deben ser luz para las naciones, ¿no? Es la misma manera que el Señor Jesús nos da instrucciones a nosotros los creyentes, ¿no? Los vueltos a nacer. Nos pide ser luz a todas las naciones y no esconder la luz bajo el almud, ¿verdad? ¿Y por qué te decía hace un momento que no había forma de que un creyente verdadero no pudiera emitir, ¿no? Emitir luz? Porque esa luz, ¿sí? Es la luz de Cristo que no se extingue jamás, ¿sí? Bienvenido adelante. ¿Sí? Al igual que en la menorá, vemos que la caña central, ¿qué les decía? Nunca se extinguía, ¿no? Siempre estaba prendida. Ajá. ¿Sí? Al igual así que la menorá, esa luz de la que los sacerdotes usaban para encender las de los demás brazos, la luz de Cristo que está en nosotros no se puede extinguir, ¿sí? Sino que debe de seguir alimentando las demás cañas, debe de seguir alimentando todo nuestro cuerpo, esa luz. Entonces no hay forma de que se extinga, ¿sí? Nosotros somos encendidos por esa luz admirable de nuestro Señor y Salvador. Por eso nuestra luz no debe de ser, como Él dice, no debe de ser tiniebla su cuerpo, ¿no? Esa luz debe de verse, debes de ponerla en lo más alto. Esa luz debe de alumbrar a todos los demás. Esa relación entre la lámpara del cuerpo y la menorá del tabernáculo, espero que les haya quedado clara. ¿Sí la ven? Es igual, ¿no? Esa menorá, así como Dios mandó ponerla en un lugar específico en el tabernáculo para alumbrar, ¿sí? De la misma manera el Señor pide que su luz, la luz de Él que hemos recibido, alumbre todo el cuerpo y que todo el cuerpo no sea maligno, dice, sino que sea luz y que no esté en tinieblas, ¿no? Que alumbre. Jesús es esa luz que habita en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Somos como ese tabernáculo también ahora, ¿ok? En donde habita el Espíritu Santo, ¿no? ¿Dónde dijo que iba a habitar? No más en templos construidos por hombres, sino en el corazón de todos aquellos, ¿no? Que creyeran en Él, ¿ok? Esa luz, esa luz debe de bendecir, debe iluminar a los demás, reflejando la luz de Cristo. Y esto nos lleva a la segunda reflexión. Debemos emitir luz para bendecir a los demás, reflejando la luz de Cristo. Así es como nos está hablando el Señor y qué debemos hacer. Ser luz que refleje a los demás, ¿sí? Y nuestro tercer y último aspecto que vamos a revisar viene precisamente de la relación de esta menorá y de la lámpara del cuerpo con la festividad de las luces, ¿ok? Con la festividad de Hanukkah o la dedicación, ¿no? ¿Por qué establecer esta relación entre la menorá, entre la lámpara del cuerpo que habla Jesús y la Hanukkah? ¿Por qué considero que es importante observar esta fiesta? Ojo, te digo, observar esta fiesta, no celebrarla, ¿no? Porque nosotros no necesitamos llevar a cabo las celebraciones como los judíos.
¿ok? Pero sí es importante observarlas, ¿ok? Observarlas y meditar en ellas, porque nos revelan al Cristo de Dios y sus mandamientos para santificarnos. ¿Por qué son importantes las fiestas? Acuérdate siempre, no para que las celebremos, no crean que les estoy diciendo volvámonos judaizantes, ¿no? Empecemos a vivir bajo la ley. No, de hecho la Hanukkah es de la ley rabínica. Si tú te vas al Antiguo Testamento, no la vas a encontrar precisamente en Levítico 24, que es donde están mencionadas las fiestas. No está la Hanukkah, ¿ok? Pero es una fiesta de tradición rabínica y nosotros no estamos bajo una ley rabínica, ¿están de acuerdo? Nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Entonces no es necesario celebrarla, pero sí observarla para que Cristo nos sea revelado en ellas y todos los mandamientos que dejó para santificarlos, ¿ok? El Señor le ordenó al pueblo judío celebrar las fiestas cuando estaban todavía bajo el pacto de obras, ¿no? Y les dejó muy claro cómo celebrarlas, de qué forma las tenían que hacer, en qué fechas. Precisamente lo hizo para esto que les decía, para santificarlos, ¿no? ¿Sí? Es decir, apartarlos, eso significa ser santificado, ¿no? Santo es apartado, ¿no? Apartarlos de las fiestas paganas que se celebraban en las regiones donde los llevó a habitar el Señor, ¿no? ¿Sí? Por eso Él les dejó puestas las fiestas que ellos debían celebrar, para que no participaran de las otras fiestas que celebraban los pueblos de alrededor. De esa misma manera, amados, nosotros también debemos observar estas fiestas para mantenernos enfocados en Cristo, reflexionando siempre en nuestro Señor y Salvador y siendo santificados, apartados por medio de Él y su palabra, ¿sí? Alejándonos precisamente de la mundanalidad, ¿no? Del paganismo que hasta el día de hoy sabemos que sigue prevaleciendo, ¿no? ¿Cuántas fiestas no hay hoy que son paganas, ¿no? Que no tienen nada que ver, que no le dan la gloria a Dios? Lo hablábamos de la Navidad, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo se celebra realmente la Navidad, ¿no? En el mundo. Pues con cosas paganas, ¿no? Con Santa Claus, con árboles, con regalos, con cosas que no llevan al significado realmente que tiene la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, al ver cómo debemos de celebrar las fiestas que realmente el Señor les puso a los judíos, más bien cómo celebraban ellos las fiestas, nos da una idea nos deja meditar en cómo quiere el Señor que vivamos también nosotros, ¿no? Apartados, ¿sí? Siendo santificados por su palabra. Y el mismo Señor Jesús celebró todas las fiestas judías. Sabemos que Él vino a cumplir toda la ley. ¿Y eso qué hizo? Al ver que Él la celebraba, nos mostró que fue perfecto delante de Dios, delante de la misma ley de Moisés. Él fue perfecto en justicia y santidad. ¿Y qué nos deja ver? Que Él es el Cordero sin mancha, ¿no? Al verlo, que Él no falló en nada, Él cumplió todo, nos deja ver que Él sí era precisamente ese Cordero, el único que podía ser inmolado para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, esas fiestas son importantes precisamente para meditar, porque además cada una de esas fiestas que creen muestra igual al Mesías. Y esta es una de ellas, el Hanukkah, ¿sí? Aunque no se habla mucho de ella por lo regular, no hay muchas predicaciones sobre Hanukkah. La fiesta de la dedicación que vemos en Juan 10, a partir del versículo 22, Juan 10, 22, es una fiesta importante. El mismo Juan la dejó plasmada en el Evangelio y Jesús la celebró, y ahora lo vamos a ver. Te voy a explicar más sobre esta fiesta. La fiesta de la dedicación o Hanukkah, o festividad de las luces, se relaciona con victoria. Eso es lo que celebran, victoria.
batallas que Israel había tenido contra sus enemigos, y en especial en Hanukkah celebran una batalla, una victoria que ganaron, la victoria contra el imperio griego. Hanukkah, como les decía hace rato, no la vas a encontrar en Levítico 24, ahí vas a encontrar 7 fiestas nada más. Pero vemos que sí está mencionada en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, es importante. Juan usa las festividades judías en diversas ocasiones para darnos a conocer importantes aspectos del Mesías, ¿sí? Vamos a ver Juan 10, 22 al 30 para ver qué nos habla de esta fiesta, el discípulo amado del Evangelio. Pero antes de leer esto, quiero recordarles algo. Jesús regresa, antes de esto que vamos a ver, Jesús regresa a Judea con sus discípulos para resucitar a Lázaro, ¿sí? Es cuando Jesús va a regresar y va a resucitar a Lázaro y va a dar gran testimonio, ¿no?, de su poder. Y va a Jerusalén, aunque su vida, fíjense, ¿por qué no va a ser importante esta fiesta? Fíjense, estaba en eminente peligro, ¿no? Sabemos que la tensión entre Jesús y los líderes judíos ya se había acentuado cada vez más, ¿no? Y aquí lo vamos a constatar. Ve a Juan 11, antes de que vayamos, perdón, a Juan 10, vamos a Juan 11, 15 y 16, para ver qué dijo Tomás, uno de sus discípulos, Tomás también llamado Dídimo, ¿no? ¿Se acuerdan? Dídimo. Juan 11, 15 y 16. Y me alegro por vosotros y no de haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Ok, ¿se dan cuenta? Aquí vemos que Dídimo, Tomás, les dice a los demás cuando oyen que Jesús les dice, qué bueno que no hayamos estado ahí. Estaban hablando precisamente, él les estaba diciendo, Lázaro duerme, ¿no? Es que ya murió. No, Lázaro duerme. Y dijo, me alegro que no hubieran estado allí, ¿no? Cuando murió, para que creyeran, les dice. Porque él sabía que lo que iba a hacer era algo que iba a aumentar grandemente su fe, ¿no? Iba a aumentar la fe de ellos cuando vieran el gran milagro que iba a hacer el Señor, ¿no? Pero vemos cómo Tomás dice a los condiscípulos, a los demás, vamos también nosotros para que muramos con él, porque sabían que si Jesús iba a la región de Judea y precisamente a Jerusalén, ¿qué creen? Iba a morir. Ya estaban buscándolo todos para matarlo, ¿no? Pero aún así, se dan cuenta, ellos mismos dicen, vamos para que muramos con él. Aquí, ¿qué nos deja ver? Pues que sabían que el Mesías corría peligro, ¿no? Corría peligro. Pero ¿qué vemos aquí? Que el Señor Jesús, aún así, aún cuando su vida estaba en peligro, decide ir. Y no solo para resucitar a Lázaro, sino para enfrentarse a los líderes judíos una vez más, tenerlos de frente. Y esta ocasión fue precisamente en la fiesta del Hanukkah. Va a ir al templo y se los va a encontrar ahí de frente, sabiendo que lo querían ya matar, ¿sí? Por eso yo les digo que el Señor me muestra que es importante esta celebración. Si el Señor Jesús lo hizo y Juan lo dejó escrito, es porque es importante. Aunque no se habla mucho de esta celebración que no está incluida en la Torá, que no está en Levítico, como te decía, Juan sí la menciona y Jesús la celebró. Vamos ahora sí a leer, por favor, Juan 10, 22 al 30. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Gracias, sea Tete. Amén. Fíjense, posterior a esto que acabamos de leer, cuando el Señor Jesús les menciona que Él no puede perder, ¿no? A ninguna oveja, nadie puede arrebatar. Arrebatar viene de la misma palabra que utilizamos para el arrebatamiento, arpazo, ¿sí? Dice, nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre somos uno. ¿Qué creen que sucedió? Ya no lo vamos a leer ahorita, pero se los adelanto. Todos tomaron piedras para matarlo. De inmediato. El oír esto, a ellos les causó nuevamente, ¿sí?, ese deseo de quererlo matar. Y Jesús les va a decir, ¿por qué obras ahora? ¿Por cuáles obras es que me quieren matar? Si yo he hecho todas las obras de mi Padre. Si no te matamos por tus obras, ¿no? O sea, tus obras son buenas, dice, pero te haces como Dios. Porque aquí claramente podemos ver que se está revelando Él como Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Eligió la fiesta de Hanukkah, que era la fiesta donde se dedicó el templo para Él mostrarse que Él mismo era el que iba a purificar ese templo, ¿no? Que Él mismo es Dios, que Él mismo es el Padre, y yo, dice, yo y el Padre, uno somos, ¿no? A pesar de que Él sabía que iban a buscar apedrearlo, el Señor Jesús fue. ¿Y qué dice más adelante? Se escapó sin ningún problema, porque sabía que no había llegado su hora, ¿no? Él iba a entregar su cuerpo. La hora iba a ser cuando Él mismo lo decidiera, ¿no? Ahí, aunque todos ya lo tenían para apedrear, ¿qué creen? Se escapó, salió y se fue. Por eso te digo, ¿qué importancia tiene este evento y qué nos revela el Señor sobre esta celebración? La fiesta de Hanukkah, como lo dice su nombre, es la fiesta de la celebración del templo. Es una fiesta de victoria. Como les decía al principio de la prédica, ¿victoria en qué? De muchas batallas ganadas, y conmemoran precisamente una, ¿no? La que les decía sobre los griegos. Conmemoran que Judas Macabeo, y fíjense algo importante, un detalle que ahorita no les va a llamar más la atención. El 25 de Kisleu es el mes equivale, en el mes de los judíos, Kisleu equivale a diciembre. El 25 de diciembre, el 25 del mes de Kisleu, del año 165 antes de Cristo, Judas Macabeo dedicó el templo después de que Antíoco de Epífanes, rey de Siria, lo profanara 2 años antes, el 167 antes de Cristo. Antíoco trató de abolir la religión judía, atacando Jerusalén y profanando el complejo del templo mediante el sacrificio de un cerdo sobre el altar, que es lo que también nos habla, ¿recuerdan? Daniel, ¿no? Este personaje, Antíoco Epífanes, al ver esto podemos ver que es como una ilustración del anticristo, ¿no? ¿Sí? Profanando el templo y sacrificando un cerdo sobre el altar para precisamente contaminarlo. Sabemos que el cerdo era un animal inmundo, ¿no? Que el Señor había prohibido que comieran. Él se atrevió a matar un cerdo ahí en el altar, buscando precisamente que se acabara la religión judía, ¿no? Judas Macabeo y sus hermanos contraatacaron y derrotaron a Antíoco venciéndolo. Purificaron el templo
reconstruyeron el altar y restauraron el culto. Estos personajes, los macabeos, podemos encontrarlos en libros que son extrabíblicos, ¿no? O que se le llaman apócrifos. Pero hay 4 libros de Macabeos, pero el primero y el segundo sí son considerados, aunque no están dentro del canon, son libros históricos, ¿ok? Son libros que sí relatan historias, ¿sí? Como esta, ¿no? Esta de Macabeo, de cómo fue que fue purificado el templo y reconstruido el altar, ¿no? Para restaurar el culto. Es por eso que los judíos que habitaban en esa época, en esa zona, ¿sí? Deciden que esos libros se mantuvieran. Ajá. Y esos libros para la tradición judía son muy válidos, ¿no? Son su historia, son la manera en la que ganaron esa batalla y se quitaron ese poder que tenía Grecia sobre ellos. ¿Ok? Entonces, por eso es que celebran esta festividad en el mes de Kisleu, que es diciembre, y esta festividad dura 8 días, porque fueron precisamente 8 días que sucedió un milagro, que las lámparas, ¿sí? No se extinguieron. Ajá. Recuerden que cada día, les decía, tenían que entrar los sacerdotes y prender nuevamente las lámparas, ¿no? Diario. Pero durante ese lapso en el que estaban ellos atacando, las lámparas no se extinguieron. Durante 8 días siguieron encendidas. No se acabó el aceite. Y es por eso que los judíos lo que hacen es que dura 8 días esa festividad y cada día encienden una, ¿no? Van encendiendo un día otra, otro día otra, emiten bendiciones. Aquí podemos ver la diferencia entre esa menorá, esta es la menorá que veíamos, la de 7, ¿no? Que tiene 7 luces, una caña central y los 6 brazos, y la que está a la izquierda se llama Hanukkah, es una lámpara, un candelero diferente. Si se fijan, tiene 8, ¿ya vieron? En el centro tiene uno, que es la caña central, pero tiene 8, porque van encendiendo una cada día. Y cada día van emitiendo una bendición. Pronuncian una bendición, cánticos, y pronuncian un salmo bien especial que ahorita vamos a ver, el Salmo 30. Pero ellos consideran que ese Salmo 30 lo escribió David para la dedicación del Templo de Salomón, y no es así. Vamos a seguir viendo. Este aspecto del 8 nos habla, recordemos, el 8 es un número de reino, ¿sí? Es un número que nos habla del reino de Dios, y por eso la Hanukkah tiene esos 8 brazos, ¿no? Y yo te diría, no es ninguna casualidad que sea mencionada esta fiesta en el Evangelio de Juan y no esté mencionada en la Torá. Y sobre todo que sea una fiesta de 8 días, una fiesta de reino. ¿Por qué te digo que no es una casualidad? No está en la Torá, pero está en el Nuevo Testamento. Es en el que nosotros sí creemos. Y la celebró el Señor Jesús. Y es una festividad no como otras, ¿no? De un día es de 8. Es una festividad que estaba apuntando a la eternidad, al reino celestial del Señor Jesús. ¿Levantaste la mano, Iker? Es que no puedo preguntar que por qué tenían brazos, pero me di cuenta que prendían los 8 brazos de la izquierda y la derecha, y del centro los prendían. Así es. Esa es la luz eterna, recordemos, como en la menorá, la luz del medio, la caña central, es la luz de Dios. Y las otras, ¿sí? Son 8. De ahí es de donde tienen que ir tomando la luz para ir encendiendo cada día, cada una, ¿vale? Por eso son 4 de un lado y 4 de otro. A diferencia de la menorá, que son 3 y 3, esta tiene 4 y 4 porque es una fiesta de 8 días, ¿vale? Y se le llama Hanukkah, ¿va? Esa es la diferencia. Esta fiesta, fíjense, es como la Pascua. Ya ven, la Pascua es un día, ¿no? ¿Y qué le preceden a la Pascua? 7 días de los panes sin levadura, ¿no? ¿Sí? Se vuelve 8. Los panes sin levadura, ¿qué recuerdan qué es la levadura? ¿Qué representa la levadura? ¿Por qué panes sin levadura?
Yo sé, porque la levadura representa el pecado del hombre. Exactamente. Entonces, si se fijan, ¿sí? Implica morir al pecado, ¿no? Quitar el pecado. Esos panes sin levadura es cuando Dios les llama a vivir sin el pecado, ¿no? ¿Por qué la fiesta, por ejemplo, también de cuando presentan a los varones, cuando presentaron a Jesús, recuerdan, ante el templo? Era los ¿qué? 8 días, ¿no? De nacidos, los niños eran presentados y eran circuncidados, lo cual también representa ¿qué? Quitar la carne, ¿no? Quitar la carne, el pecado, ¿sí? Son fiestas que apuntan hacia el reino. Y no es casualidad que tenga a ver con que esta fiesta de Hanukkah tenga que ver con victoria y con un número de reino. Y que Jesús se haya hecho presente en el pórtico de Salomón y les pronunciara esto que leímos, el 24 y 25. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Nuestro Señor Jesús una vez más se estaba revelando ante ellos. Estaba dejando ver que la nueva victoria, esa Hanukkah, es la victoria que él traía en el nuevo pacto y que era él mismo. Esa victoria era él en su resurrección. Que la purificación del templo, en donde él estaba parado ahí, ¿sí? Él la iba a realizar. No era la del templo de Salomón, sino del templo espiritual y eterno. Por eso es una fiesta de reino eterno. No era la dedicación del tercer templo, ¿sí? Que sabemos que los judíos quieren reconstruir. Los judíos nuevamente quieren levantar el templo de Salomón y considera que van a celebrar esto, la dedicación del templo, cuando lo levanten. ¿Para hacer qué? Sacrificios nuevamente de animales, ¿no? Para la expiación. Pero el Señor Jesús no les está hablando de un tercer templo. Está hablando ya de un templo celestial, ¿no? De un templo eterno. La Hanukkah que él estaba mostrando, ¿qué se escucha? ¿Música? Perdón. La Hanukkah que él estaba mostrando, la purificación del templo, es la que iba a ser como sumo sacerdote él, y siendo él mismo el que entregaría su cuerpo para expiación de los pecados. Lo que el rey David profetiza en el Salmo 30, ¿sí? En la dedicación de la casa, que así le llama, y que todos los judíos hoy lo siguen pronunciando en esta fiesta, no es un salmo que haya escrito para dedicar el templo que construiría Salomón. Está hablando de el nuevo templo, del templo futuro, el templo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado, creo que el Señor Jesús dio gran importancia a esta celebración y quedó señalada en el Evangelio de Juan y está profetizada por el rey David en el Salmo 30. Acompáñame a leer el Salmo 30 para terminar. Y pido a nuestro Padre que nos muestre la gloria de esta fiesta de victoria, que no es otra más que su grandiosa victoria sobre la muerte. Y ahorita te vas a dar cuenta. En este Salmo 30, que como dice Maribel al principio, Salmo 30, no, Acción de Gracias, ¿tienes el título en Reina Valera? Acción. A ver. Hola. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y después, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová. No, salmo cantado, ¿no te dice? En la dedicación de la casa. Aquí va a estar.
Salmo cantado en la dedicación de la casa. Salmo de David. ¿Sí? ¿Ya vieron? Es un salmo que el rey David, ¿sí?, se considera que lo hizo para la dedicación de la casa, ¿no? Y me permites, Raúl, ¿podemos empezar? ¿Me permites leerlo, Mario? Voy a leer porque voy a ir parándome en algunos puntos y lo voy a explicar. Fíjense, síganme por favor ahí en su Biblia. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Sabemos que está hablando de Cristo, ¿no? Porque David sí fue a una sepultura, ¿no? Y no estuvo en el Seol su alma. Entonces, el rey David está hablando de una profecía futura. La dedicación del templo que él está hablando no es la del templo de Salomón que construyó su hijo. No lo escribió para ese templo. ¿Quién iba a subir su alma del Seol? Jesús. ¿Quién no iba a quedarse en la sepultura? Jesús, ¿no? Continúa diciendo en el 4: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Sabemos que nuestro Señor Jesús durante 3 días descendió, ¿no?, al Seol, al infierno. Pero después resucitó y vino la alegría. A la mañana siguiente vino la alegría. Y dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Sabemos que el Padre escondió su rostro, ¿no?, cuando el pecado del mundo cayó sobre Jesús en la cruz. ¿De quién está hablando el rey David? De Jesús. ¿De quién escondió el rostro su Padre? De Jesús. ¿Quién fue turbado en esa cruz? Jesús. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? El provecho de la muerte de Cristo que nosotros tuvimos no fue su sepultura, ¿están de acuerdo?, sino su resurrección. Esa es la victoria que nosotros hoy celebramos y la que Jesús estaba mostrándole a esos líderes judíos en Hanukkah, que él iba a resucitar, que él iba a tener esa victoria, que el nuevo templo iba a ser dedicado por el sumo sacerdote y era un templo eterno. Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Nuevamente vemos la alabanza eterna del reino, ¿no? Por siempre. Amados, este salmo lo recitan los judíos en Hanukkah. Nosotros lo celebramos todos los días en la salvación que nos dio Cristo con su muerte y su resurrección. Ellos celebran Hanukkah celebrando una victoria pasada y esperando todavía la venida del Mesías que viene a salvarlos. Nosotros hoy celebramos que ese Mesías ya vino al mundo y por eso me llamó la atención que coincidió con el 25 de diciembre.
este año, el día en el que nosotros celebramos que Cristo vino al mundo, es el día que ellos celebraban Hanukkah. Oremos para que les sea revelado el Mesías también a ellos, porque el pueblo de Israel sabemos que son nuestros hermanos. Nosotros hemos sido injertados en el olivo que son ellos, el pueblo elegido. Y esto nos lleva a nuestra última reflexión. Nuestra Hanukkah es la victoria de Cristo sobre la muerte. Esa es la victoria que nosotros debemos de celebrar cada día de nuestra vida. Amado, y te diría en este fin de año, enciende tu menorá y conmemora la gran fiesta de victoria que es la resurrección de Cristo nuestro Salvador. Pero tu menorá, recuerda cuál es. Es tu cuerpo, es la lámpara del cuerpo. Tu cuerpo debe emitir luz para los demás. Esa es tu menorá. Pide al Padre que purifique tu ojo y todo tu cuerpo para que sea luz que pueda dar testimonio al mundo, que emane luz, que refleje la luz de Cristo, que deje ver que ha resucitado de entre los muertos y que ha puesto esa luz admirable en ti. Que esa luz que se encendió en la menorá dentro del tabernáculo es la misma luz que Él ha puesto en cada uno de nosotros que somos el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Deja que esa luz que Él ha puesto, esa luz admirable en ti, brille hacia los demás. En este año que termina, si no habías encendido tu luz, si la habías dejado debajo del almud, es tiempo de que quites el almud y la pongas muy en alto esa luz. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, al que venció a la muerte y nos dio vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y déjame orar esta palabra en ti, en este último servicio del año, para que el inicio del año que viene, el Señor nos bendiga y nos permita precisamente que esa lámpara, esa menorá de nuestro cuerpo, encienda. ¿Sí? Que nuestro ojo reciba cada vez más esa luz admirable y que emane de adentro hacia afuera, hacia los demás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, tú que habitas en el cielo, Señor, tú que reinas y que desde el cielo dominas toda tu creación, hoy, Padre, reflexionamos en esto que nos hablaste, Jesús, en esto que tú le hablaste a tu pueblo, a los líderes judíos y que no entendieron, porque como tú se los dijiste, porque no eran tus ovejas. Por eso no escucharon tu voz, no la entendieron, no la obedecieron. No tenían esa fe salvífica que tú nos has dado a nosotros, a los que hemos creído en ti, como nuestro único y suficiente Salvador y Señor de nuestra vida. Padre Celestial, hoy te pedimos que esa luz admirable, Señor, siga reflejándose. Sabemos que de nosotros no hay luz, Señor. Nosotros estábamos en tinieblas antes de conocerte, antes de ser justificados por tu sacrificio en la cruz, por tu bendita sangre derramada en la cruz y por tu resurrección, Señor, de los muertos al tercer día. Esa victoria que hoy nosotros celebramos es que tú venciste a la muerte y que por tu resurrección, Señor, nosotros también hemos sido resucitados porque vivíamos muertos en delitos y pecados. Y que también, Señor, cuando tú vuelvas, nos resucitarás a todos, Padre. Todos delante de ti, Padre mío, entregaremos cuentas. Y por esa razón hoy, Señor,
Hoy que termine este año, queremos pedirte perdón si esa luz ha estado escondida debajo del almud. Tú lo decías que no debía ser. Si no hemos puesto esa luz en alto, Padre, para que todos los que entran la vean. Señor, te pedimos perdón si no ha sido así, si no hemos llevado el Evangelio a otros, si no hemos compartido, Señor, esta salvación tan grande con aquellos que están muriendo fuera y están yendo directamente al infierno porque no te conocen. Padre mío, permítenos que este año nuevo que viene, Padre mío, que a partir de hoy, en cuanto salgamos, Padre, tu luz nuevamente vuelva a brillar, Señor. Esa luz admirable, Padre mío, refleje que tú eres el Salvador, que tú viniste a este mundo, que te encarnaste, te hiciste hombre, habitaste entre nosotros, que llevaste nuestros pecados a la cruz, que ahí derramaste hasta la última gota de tu bendita sangre para que nosotros fuéramos perdonados, y que resucitaste al tercer día abriéndonos la puerta al Padre, a nuestra morada celestial. Que esto, Señor, lo podamos llevar y mostrar a los demás, Padre. Que tu luz admirable se refleje a los demás y que no la escondamos más en el alma. Que cada día nuestro ojo, que es la lámpara del cuerpo, como tú lo dijiste, Señor, se siga alimentando con ese aceite fresco que es tu palabra, Señor. Que nos siga siendo revelada tu palabra para que podamos compartirla a los demás, Padre. Bendice a cada uno de estos hijos amados que hoy están aquí reunidos, Padre. Guárdalos en sus entradas y sus salidas. Guárdalos cada día de su vida, Señor. Guárdalos en salud, guárdalos en sus trabajos. Bendícelos grandemente, pero principalmente, Señor, pon en cada uno de tus hijos ese deseo, ese querer como el hacer por tu buena voluntad, de ir diariamente a tu palabra y llenarse de esa luz admirable que eres tú. Te pedimos esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga y los guarde, amados, en este año. Le agradecemos